Bueno, César, agradecido de tenerte en este espacio para conversar un poco sobre Venezuela. En este tiempo donde se deja entrever que los países no tienen aliados, sino que tienen intereses en un mundo donde se muestra que el sistema internacional es anárquico dentro de esa permanente dialéctica de estados e imperios. Bueno, el gusto es mío estar acá, soy el que está agradecido y bueno, creo que esto será una buena oportunidad para conversar. Mira, estas son unas tensiones de larga data, datan de la época de Chávez. Creo yo que con Chávez hubo una política exterior muy enfocada en la ideología y que tendió poco a tener el realismo. Generalmente escuchamos la diferencia entre realismo y liberalismo. Al- Estoy hoy escuchando un eco muy fuerte. Ahora ya como que se fue. Sí, generalmente vemos la diferencia entre realismo e idealismo, pero hay una tercera corriente en las relaciones internacionales que es el constructivismo. El constructivismo pone énfasis en la idea. Dice que al final lo que son las alianzas, incluso los intereses, es un constructo. Entonces, en base a ese constructo, tú generas, digamos, tu tejido de alianzas y tus intereses. Y el chavismo fue muy constructivista. Todo este sistema político que hizo el ALBA, su acercamiento con los países del CARICOM e inclusive Guyana, fueron completamente constructivistas. Es decir, formar aliados ideológicos. Y Guyana hasta el día de hoy tiene un gobierno de izquierda, hay que recalcarlo. E inclusive yo recuerdo Hugo Chávez cuando hablaba de Guyana y decía, por aquí yo lo que quiero es ver dónde va a pasar la carretera que va a unir a Georgetown con Caracas. Era una política exterior muy constructivista. Los realistas consideramos que los países tienen intereses sobre todas las cosas, mucho más allá de, digamos, la idea o de la ideología. Y al final van a privar los intereses sobre cualquier otra, digamos, consideración. Y así creo yo que va a ser con Donald Trump, y lo vamos a hablar en su momento. Entonces, esta política exterior chavista se buscó de enemigo a Estados Unidos, que desde un punto de vista realista, a nosotros como Venezuela no nos conviene un hegemón en nuestro continente. Y desde ese punto de vista era sabio buscarse las potencias extracontinentales, Rusia y China. Porque cuando a mí me dicen son imperios igual que Estados Unidos, sí, pero son extracontinentales. Están al otro lado del océano. Así que siempre es mucho más fácil sacarse la influencia de una potencia extracontinental que de la potencia continental que está ahí mismo. Y ahora lo estamos viendo con Estados Unidos, que puede movilizar toda su marina y, digamos, bloquearnos. Y ahí es cuando decimos, bueno, ¿y dónde está la marina china y la marina rusa? Están muy lejos. Quiere decir que si nosotros nos queremos quitar la influencia rusa y china, ellos también están muy lejos, van a tener menos influencia. No es Ucrania, no es Taiwán, en el caso nuestro. Me dirán, es una contradicción lo que estás diciendo porque estás hablando de que desde un punto de vista fue un error buscarse a Estados Unidos como enemigo, pero ahora me estás diciendo que fue sabio buscarse las potencias extracontinentales. No necesariamente, porque nos pudimos haber acercado a estas potencias extracontinentales sin hacerle ver a la potencia de la región, que es un hecho, pues es solamente ver las magnitudes de Estados Unidos, de que éramos enemigos de ellos, que nosotros sí estábamos participando en el mundo multipolar, que íbamos a construir el mundo multipolar. Mira, construir el mundo multipolar. ¿Quiénes hablan de construir? Los constructivistas. Vamos a construir el mundo multipolar y vamos a luchar contra la hegemonía yanqui. Eso se lo dejo a Rusia y China, que son los que pueden. Son las grandes potencias las que construyen sistemas internacionales. No las potencias medias, y vamos a estar claros, potencia media es Turquía. Venezuela ni siquiera llega a ser potencia media. Así que no nos podíamos meter en ese juego. No buscamos unos enemigos de gratis. Viene la caída de los precios del petróleo en los años 2012 en adelante. Venezuela se va a la debacle y por supuesto empieza a haber una fuerte oposición cada vez mayor dentro de Venezuela. Viene el colapso que ya sabemos. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay río revuelto, las aguas están revueltas?
vienen los depredadores. El depredador huele sangre y ese depredador se llama Estados Unidos. En el año 2017, viendo el colapso en el cual ya había caído el país, olió sangre teniendo de presidente a un depredador que es Donald Trump y empezó la política de sanciones. Y la política de sanciones no fue la culpable del colapso, pero sí fue la culpable de que el colapso se acentuara. Y fue culpable de que Venezuela no pudiera recuperarse del colapso. Esto hay que decirlo. La crisis viene de antes, pero las sanciones impidieron de que Venezuela se recuperara, porque ahí hubo un depredador que olía sangre. En el año 2017 el discurso de Donald Trump era un poco más decente y hablaba, digamos, de la crisis humanitaria y de, digamos, el Estado de Derecho, la democracia. No reconoció a Maduro, va a reconocer a Guaidó, y etcétera. Pero una vez que sale Donald Trump y empieza a envejecer, se empieza a poner como más sincero. Y en un discurso, en un meeting en el año 2023, ya él empieza a mostrar lo que eran sus verdaderas intenciones. Cuando él dice en ese meeting, nosotros estábamos muy cerca y nos hemos podido haber quedado con todo ese petróleo. Eso lo dice en 2023. No recuerdo en qué estado de Estados Unidos lo dijo, lo podemos buscar, pero lo dijo en 2023. Y claro, hubo un escándalo y por lo que dijo, por supuesto que es escandaloso, salen los traductores de Trump, que generalmente son venezolanos, y van a traducir lo que Trump quiso decir, a darle una interpretación más benigna. No, Trump lo que quiso decir es que iba a haber una industria petrolera buenísima, que íbamos a hacer grandes negocios con él. Bueno, tú sabes, lo maquillan. Pero una vez que llega Trump a la Casa Blanca por segunda vez y se ven sus intenciones no solamente con Venezuela, sino a nivel mundial, lo que le está haciendo, y empieza con el acuerdo o lo que intentó hacer con el acuerdo de minerales con Ucrania, en el cual Estados Unidos se quedaba con el 100% de los minerales que tuviese acceso en Ucrania, porque claro, los que se ha quedado Putin, por supuesto que Putin no le va a dar ni un gramo, ni nada. Pero con, digamos, la Ucrania que le queda a Zelensky, con los minerales que le quedaría a Estados Unidos, se iba a quedar con el 100%. 100%, no le iba a dejar nada a Ucrania. Zelensky, en su desesperación, ahí sí hay que reconocer que fue nacionalista, se negó a firmarlo. Estamos hablando de un presidente de un país invadido, que está, digamos, en plena guerra, que depende de su aliado, y dijo, no, pero es que a mí ya no me sirve, porque si yo firmo este acuerdo, voy a quedar peor que si Putin conquista Ucrania, porque se va a quedar con el 100%. Desde este punto de vista, Ucrania no se podría recuperar jamás de los jamases de esta guerra. Se lo digo porque hay muchos que están diciendo ahorita, con lo que está proponiendo Trump, de quedarse con toda la industria petrolera. Y ojo, porque Trump habló en su tweet, todo el petróleo y tierras de Venezuela. Por supuesto que una vez que la presa ceda, el depredador oliendo sangre va a ir por más y después va a pedir, por supuesto, el arco minero del Orinoco y quién sabe qué otra cosa. Hay gente que dice, pero que si nos sacan Maduro, pues yo le entrego todo eso y Venezuela va para adelante. No, porque nos va a dejar en la lona. Entonces, la política exterior de Trump ha sido extorsión con los aliados, y lo hemos visto con su trato con la Unión Europea, o con incluso la Argentina de Milei, porque ya te voy a decir algo, y saqueo con los países que no son sus aliados. ¿Qué es lo que sucede con Estados Unidos? Que si tú ves lo que acaba de hacer con la guerra comercial con China, que echó para atrás vergonzosamente y prácticamente quedó el mismo punto que antes, China ganó la guerra comercial de forma contundente, la producción industrial china sobrepasa enormemente a la norteamericana, pero el problema no es solamente que la sobrepasa, sino que va increciendo. Entonces Estados Unidos, para salvar lo que le queda de imperio y digamos supremacía en el hemisferio occidental, ahora está cambiando de estrategia y busca el saqueo absoluto de los recursos naturales, porque China como gran industria se aprovecha de esos recursos y los quiere controlar para después cortar los cuellos de botella de China en una futura guerra comercial, y ahí es donde tener el chantaje.
Desde ese punto de vista, cuando algunos dicen, no, pero es que hay que relativizar lo que dice Trump porque Estados Unidos hoy en día es el máximo productor de petróleo del mundo y ya no está tan interesado en el petróleo venezolano. Eso es cierto, pero es que Trump no está pensando en alimentarse a él de petróleo, es decir, llevar el petróleo a Estados Unidos. Él lo está pensando como un hombre cuyo imperio comercial va de capa caída, necesita controlar los recursos al 100% para después chantajear a la gran industria del mundo que es China, y por supuesto los recursos que salgan de esos recursos, tanto mineros como de hidrocarburos, que estén en sus manos, van a ir prácticamente al 100% para Estados Unidos. El imperio que está tratando de crear Donald Trump es muy similar al imperio colonial francés. El imperio colonial francés fue muy distinto al imperio colonial español. Si ustedes ven en América Latina, todas esas grandes catedrales, toda esa infraestructura colonial que dejaron los españoles, universidades, es decir, hubo una verdadera España en América. Tenga usted la opinión que tenga de la independencia, pero estemos claros de que hubo una construcción de España en América. El imperio colonial francés, no hay infraestructura colonial en los países que fueron colonizados por Francia, salvo donde vivían verdaderos franceses, como por ejemplo New Orleans o Quebec en Canadá. Pero si usted va para África, por ejemplo, ellos dejaron eso en puras chozas, no construyeron ni siquiera una carreterita. Todo era para extraer el 100% de los recursos y llevárselo a las metrópolis. Y por eso que Francia, donde yo vivo, es tan fina y, digamos, bella su arquitectura del siglo XIX, y qué fina, sí, pero todo eso se financió extrayendo el 100% de los recursos de África. El 100%, no dejaron nada. Esa es la visión que tiene Donald Trump. ¿Lo estoy mintiendo? No, lean la Estrategia de Seguridad Nacional que acaba de publicar la Casa Blanca, firmado por Donald Trump en noviembre de este año, en el cual lo dice. De hecho, dice en África, le dedica nada más media página para hablar de África, y dicen lo único que nos va a interesar de África es extraer los recursos, lo dice así tal cual. Y del hemisferio occidental, que sí le dedica 4 páginas al hemisferio occidental, donde no menciona ni una sola vez a Venezuela, por cierto, establece, ahí sí hay un poco más de prioridades, digamos la cooperación para controlar la inmigración ilegal, el narcotráfico, mantener las potencias extracontinentales lejanas, pero fundamentalmente el control de los recursos. Eso está establecido en la estrategia de seguridad de Donald Trump recién publicada. Así que considero yo que sus amenazas, que no son solamente de él, porque cuando publica un tweet, pero después Stephen Miller, el asesor principal de la Casa Blanca, lanza otro tweet, digamos como que aclarando lo que dijo Trump, pero no para, digamos, tranquilizarnos, sino que el tweet de Stephen Miller más bien nos deja más asustados, porque Stephen Miller dice, la industria petrolera venezolana fue creada, oigan muy bien, la industria petrolera venezolana fue creada por el esfuerzo de los norteamericanos, o sea, de los estadounidenses, y luego fue robada. No está hablando de las expropiaciones de Chávez, está hablando de la industria petrolera venezolana y dice fue robada. No está hablando de las expropiaciones de Chávez, está diciendo que la industria petrolera venezolana fue creada por ellos y fue robada por nosotros. Y después el otro tweet, o sea, ya vamos 2 tweets, y después viene Pete Hegseth, el secretario de guerra, el jefe del Pentágono, hablando de las incautaciones de los buques, dice, esto va a continuar hasta que todos los activos petroleros que fueron robados a los norteamericanos sean devueltos. Hasta los momentos, la administración Trump no está hablando de democracia en Venezuela, ni de actas, ni de Edmundo, ni de prosperidad para Venezuela. De hecho, en la estrategia de seguridad dice, no recuerdo bien la página, creo que es la página 5 o la 9, alguna de esas, pero digamos que al principio de la estrategia, cuando hablan de los conceptos generales, establece claramente que Estados Unidos no va a buscar cambios democráticos.
Con esto no quiere decir que ellos no verían bien un cambio de régimen en Venezuela y que se ponga alguien que le entregue toda la industria petrolera, como ellos lo están exigiendo, pero fundamentalmente lo que quieren de Venezuela es lo que intentaron hacer en Ucrania, lo que están tratando de hacer en República Democrática del Congo y donde les dejen hacerlo, que le entreguen todos los recursos, y por supuesto que eso no va a ser mitad y mitad o mutuo acuerdo, sino a lo francés. Es como tratar de reafirmar dentro del continente la doctrina Monroe frente a la influencia que ha tenido Pekín y que ha tenido Moscú en el hemisferio, prácticamente. Peor, porque la doctrina Monroe fue principios del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. América para los americanos buscaba mantener a las potencias extracontinentales, ¿sí?, para que los movimientos independentistas en América Latina pudiesen desarrollarse. Por supuesto, Estados Unidos como el país más fuerte del continente americano y, digamos, iba a tener la influencia fundamental. Un detalle que quiero hablar, y creo que muy pocos se han dado cuenta. Fíjate que en ese momento, ellos hablaban de América para los americanos. Hoy en día ni siquiera hablan de América, sino de hemisferio. Crearon un concepto neutro, un nombre neutro, porque nadie puede decir yo soy hemisferista. Es un concepto completamente neutro, para que tú no oses sentirte americano. América es nada más de ellos. Ya estamos hablando de la doctrina Monroe corolario Trump, y de hecho lo establece la propia doctrina de seguridad nacional. Ya no es algo solamente político para mantener la independencia de estos países. Busca expresamente, porque la doctrina Monroe era, por lo menos en teoría, para que ustedes se independicen, para que ustedes sean libres. Podremos analizarlo de distintas formas, de qué era lo que estaba detrás, pero por lo menos eso era lo que decía la doctrina Monroe. Aquí vamos a mantener los competidores de Estados Unidos lejos, porque yo quiero que esto sea para mí, desde un punto de vista político y económico. Lo está estableciendo literalmente. Y un detalle que yo te había hablado de la Argentina de Milei, en este nuevo acuerdo comercial que lo vendieron en Argentina, el gobierno de Milei, con bombos y platillos, se establece, fíjate tú, el acuerdo comercial es que Argentina va a poder exportar carne a Estados Unidos. Gran cosa. Estados Unidos también exporta carne para Argentina. Hasta ahí llega el libre comercio. Los coches que produzca Estados Unidos para Argentina llegan sin aranceles. Los coches que exporta Argentina para Estados Unidos pagan aranceles. Y de ahí en adelante todo. Y el acuerdo establece que en lo único que no se cobrará aranceles es en productos que Estados Unidos de forma natural, esto lo dice de forma textual, que Estados Unidos en forma natural no pueda producir. Es decir, las tierras raras que necesita Estados Unidos, que Argentina no es que tiene tantas como China, pero pues bueno, tiene algo, Estados Unidos no tiene. Eso lógicamente no paga aranceles, pero cualquier cosa que produzca Argentina, si Estados Unidos lo puede producir, eso va a pagar aranceles, salvo la carne. Pero, y bueno, digamos que Lula, manteniéndose firme, porque ni siquiera han liberado a Bolsonaro, consiguió mucho más, porque ahí sí están quitando aranceles mutuamente. Entonces pareciera que con Trump se negocia manteniéndose firme. Algo que quería preguntarte, porque mencionaste algo que me llamó la atención, que fue las declaraciones del subjefe de la Casa Blanca, cuando dice que la industria petrolera la crearon ellos, cosa que es falso, porque la primera compañía petrolera en el país fue la del Táchira, y hablan un poco de la nacionalización que hizo Carlos Andrés Pérez, donde dice que fue un robo hacia ellos, cosa que también estoy en desacuerdo, porque prácticamente fue un desfalco a la nación. La ley de hidrocarburos promulgada bajo el gobierno de Medina establecía que 40 años más adelante esas maquinarias iban a pasar al Estado venezolano sin tener que desembolsar ni un centavo. Lamentablemente Carlos Andrés quería arrojarse mérito de la nacionalización, pagó sumas excesivas, muchos de esos pozos se secaron, se hizo un desfalco a la nación prácticamente. Pero yo quería preguntarte, ¿qué precedente a nivel de derecho internacional público sienta esto, que los norteamericanos digan que el solo hecho de mandar las industrias petroleras aquí o la empresa privada le genera a ellos derechos sobre el suelo? Recordando que el Estado venezolano nunca
ha dado propiedad sobre el subsuelo, sino sobre el petróleo que se extrae, teniendo que pagar siempre un arancel por ese petróleo. No existe ningún precedente. De hecho, todo lo contrario. Esto es completamente ilegal al derecho internacional. Y aquí ya lo que estamos viendo es la muerte definitiva del derecho internacional por todo lo que se está haciendo. Ojo, yo como realista, yo no soy muy dado a creer en el derecho internacional. Siempre creo que la fuerza prevalece. Pero sistema internacional anárquico no necesariamente es lo mismo sistema internacional caótico. La anarquía no necesariamente es caos. Quiero explicar esto para que entiendas a dónde voy a ir. Anarquía es que no hay una institución que pueda imponerle a los estados, sobre todo a los estados más poderosos, conductas. No tiene ese poder de coerción. Por ejemplo, no existe un ejército internacional que haya podido impedir la invasión de Rusia a Ucrania, como tampoco impidió la invasión de Estados Unidos a Irak, etcétera. Pero ¿por qué digo que no necesariamente es caótico? Porque para que no sea un caos, las grandes potencias se pusieron de acuerdo con ciertos principios y hacer las cosas de ciertas maneras. Por ejemplo, en la crisis de los misiles del año 62, Kennedy por lo menos tuvo la gentileza, antes de hacer el bloqueo naval, ya que no iba a tener el acuerdo de las Naciones Unidas para hacer el bloqueo, porque los soviéticos tenían derecho a veto. En las Naciones Unidas el único organismo que puede imponer sanciones, imponer bloqueos, todo ese tipo de cosas es el Consejo de Seguridad, y hay 5 países con derecho a veto. Rusia, en ese momento la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y China, las que son consideradas potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Si alguna de ellas no está de acuerdo con la resolución no pasa, no se puede adoptar. Bueno, ¿a dónde voy? Como los norteamericanos sabían que eso no se iba a poder poner, por lo menos recurrieron a la OEA, y la OEA dio el visto bueno para que Estados Unidos impusiera el bloqueo a Cuba. Por supuesto que después hubo una serie de tensiones porque los soviéticos siguieron adelante con sus barcos, había un submarino nuclear, tuvieron que negociar. Ahí tú ves que el sistema es anárquico y al final el poder se impone, porque si los soviéticos no hubiesen tenido ese submarino nuclear cuidando los buques, los hubiesen simplemente incautado, como está pasando en el Caribe, y los soviéticos no hubiesen podido hacer sino llorar. Como tenían el submarino nuclear, hubo negociación. En Venezuela no hay negociación en este momento. Se hace la piratería y punto. Pero ¿a dónde voy? Entonces, las potencias se buscaban, digamos, ese tipo de sustento legal para actuar. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, acuérdate que Estados Unidos tenía su aliado survietnamita. Entonces ese aliado survietnamita le pide apoyo a Estados Unidos. Entonces legalmente Estados Unidos estaba yendo a socorrer a un estado que le estaba pidiendo apoyo militar. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, había un gobierno pro-soviético en Afganistán que le pidió apoyo a los soviéticos para invadir, y bueno, fue una invasión, pero digamos que había un argumento legal. Cuando Estados Unidos invadió a Irak, no había ningún tipo de argumento legal. Entonces se inventa lo de las armas de destrucción masiva, que al final resultó ser falso. Cuando invade Libia, se inventa un argumento. No es yo voy a poner una zona de exclusión aérea, nada más para que Gaddafi no bombardee a la población civil, pero yo no me meto en más nada. Me das digamos, el visto bueno de que yo haga la zona de exclusión aérea, pero yo no me meto. Esa guerra es de ellos. Le dan el visto bueno en el Consejo de Seguridad. ¿Sabes quién votó por eso? Rusia y China. Putin y Xi Jinping. O no, en ese momento creo que todavía no estaba Xi Jinping, estaba Hu Jintao, porque fue en el 2011. O si fue en el 2000, no recuerdo muy bien la fecha, si fue en el 2013, si estaba Xi Jinping, pero bueno, fue Rusia y China. Le dan el visto bueno porque eso era lo que iba a hacer Estados Unidos. Que hizo Estados Unidos, bombardeó todo el país y acabaron con Gaddafi. Y se burlaron de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el sistema empieza a ser anárquico porque los rusos y los chinos empiezan a decir, como tú violas el derecho internacional de forma tan descarada, yo también lo hago. Y ahí es cuando Rusia se mete en Ucrania.
Y los rusos dicen, pero si tú violas el derecho internacional cada vez que te da la gana, y el derecho internacional no existe, empieza a ser caótico. Aquí en el Caribe, Estados Unidos ni siquiera tuvo la gentileza de ir a la OEA y pedir que los apoyaran. Es decir, no tiene ningún argumento legal, ni uno, ni el más mínimo de lo que está haciendo. Mira, todos son, digamos, una construcción narrativa. Todo empieza con el supuesto Tren de Aragua. Del Tren de Aragua pasan a lo del narcotráfico, ahora ya no hablan del narcotráfico, sino del petróleo. ¿Qué pasó con el narcotráfico? Pasan al petróleo. ¿Bajo qué argumento legal? No hay argumento legal ni en Estados Unidos ni a nivel internacional. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Que otras potencias digan, bueno, ya que la piratería es legal, yo también lo voy a hacer. Entonces, cuando los chinos empiecen a hacerlo, por el mar de la China Meridional o el estrecho de Taiwán, por donde pasa el 30% del comercio mundial, y estallen las primas de seguro a la navegación, y empecemos a ver una inflación global, porque eso se va a repercutir en todo. Digamos, un barco que va a transportar cualquier producto desde chip, computadoras, lo que sea, como no saben si lo van a piratear, un estado más poderoso, y como ya no vale la ley, no vale nada, y ya los estados pues pasan coleto con eso. Exactamente. Entonces, César, pero tú no decías que era un sistema internacional anárquico. Sí, pero no era caótico. Ahora sí es un caos. Y eso es lo que va a venir pasando. Donald Trump está pisoteando toda la legalidad de la forma más vil y horrorosa que pueda haber. La primera es tu opinión con respecto a la posición de Trinidad y Tobago. Recientemente hoy sacaron unas declaraciones. Y la segunda es si tú ves similitud con lo que está pasando en Venezuela con el caso de Panamá, porque muchos analistas hacen similitudes y dicen que va a pasar casi igual. Ok, con Trinidad y Tobago, yo soy de los que piensa que Trinidad y Tobago, a nosotros como venezolanos, es nuestro propio Taiwán. Creo que Trinidad es una isla no solamente que siempre perteneció a Venezuela, sino que de alguna forma debe reintegrarse al territorio nacional, o por lo menos al sistema de seguridad de Venezuela. Fue quitada por los ingleses, y posteriormente la creación de Guyana y su expansión por el Esequibo como una tenaza para controlar la salida del Orinoco. Y son ambas entidades creadas con esa finalidad. Y así lo mantienen, consciente o inconscientemente. Y por eso es que a través de acuerdos de cooperación, digamos, de decirles que éramos amiguitos, mira, ambos partidos somos de izquierda, que estamos gobernando, eso es constructivismo, y al final se va a imponer los intereses nacionales. Son dos naciones creadas justamente para hacer una tenaza y ahorcar a Venezuela. Así que desde ese punto de vista me parece lo más natural del mundo que Trinidad y Tobago, y por supuesto Guyana, se sumen a la aventura militar en contra de Venezuela. Ambas están a favor de que Venezuela se debilite, porque ambas se van a alimentar de un enorme animal que es vecino, que va a estar malherido y moribundo como buenos buitres. Trinidad le va a agarrar a Venezuela el gas, y Guyana se seguirá expandiendo. Así que por supuesto que van a apoyar a Estados Unidos en cualquier misión que debilite a Venezuela como país. Esté quien esté Nicolás Maduro, esté María Corina Machado o esté el que esté, porque sus intereses nacionales son debilitar al máximo a Venezuela. Con el caso de Panamá. Panamá es casi 10 veces más pequeña que Venezuela y con una geografía mucho más fácil. De paso, Estados Unidos tenía ya en Panamá la zona del canal. Tenía ya de una vez una base naval y terrestre en Panamá. Ellos solamente tenían que pasar la valla y tomar la ciudad de Panamá, que es la ciudad del Panamá, es prácticamente todo el país. Y para ello utilizaron creo que 25,000 tropas de tierra. Venezuela siendo 10 veces más grande que Panamá, con una geografía mucho más compleja, muchísimo más compleja y muchos más habitantes, como mínimo unos 150,000, 200,000 efectivos, cosa que no lo hay en estos momentos en el Caribe. En estos momentos en el Caribe hay mucho poder de fuego, pero el poder de fuego no toma país.
Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania. El país lo toman las unidades militares sobre tierra. Y aquí es donde yo soy escéptico de que una intervención de esa magnitud se dé en Venezuela. Por lo siguiente, para una acción prolongada y de envergadura de forma militar, indistintamente de que el gobierno de Venezuela no represente una gran resistencia, vamos a partir del hecho de que por las condiciones económicas, sociales y el bajo apoyo popular en Venezuela no sería una guerra de Vietnam, pero estamos hablando de un país grande y digamos que hay que invertir muchos recursos. Para que una operación así tenga éxito, tiene que haber una coherencia entre tres factores. Número uno, el gobierno. Eso lo decía Clausewitz, que en el caso americano hay que incluir al legislativo, porque el legislativo controla el gobierno. Entonces estamos hablando de ejecutivo y legislativo. Es decir, tiene que haber un apoyo bipartidista. Pueblo, que el pueblo esté dado a la intervención, y Fuerzas Armadas. Y ya sabemos que hay una división en las Fuerzas Armadas de hasta dónde llegar en Venezuela. A nivel popular, la mayoría de los americanos aprueban, digamos, medidas antinarcotráfico, pero rechazan contundentemente la intervención en Venezuela. Apoyo bipartidista no lo hay. Una moción para, digamos, suspender las actividades en el Caribe acaba de ser rechazada por apenas 6 votos en la Cámara Baja. ¿Por qué es necesario esto? Porque indiscutiblemente van a haber bajas, por más poder militar que tenga Estados Unidos. Inclusive en Panamá creo que fueron unas 23 bajas militares. Si tenemos en cuenta de que Venezuela es 10 veces Panamá, como mínimo unas 230, 250 bajas. Teniendo en cuenta de que Venezuela, la geografía es más complicada y está mejor armada de lo que estaba Noriega, las bajas serían mucho más. Pero vamos a ser, digamos, positivos. Van a ser nada más 250 bajas militares. Si no hay apoyo popular a la guerra y no hay apoyo político, a lo que hay en las primeras bajas hay un impeachment en Estados Unidos y Donald Trump sale. En el caso de Irak, había un apoyo popular masivo a la invasión a Irak. Estoy hablando en el año 2003. Que después con el tiempo ellos se cansaron y el apoyo cambió, es otra cosa. Pero en el 2003 había un apoyo masivo a la invasión a Irak. En parte porque sí creían en lo de las armas de destrucción masiva. Y en Afganistán en el año 2001, por supuesto, después del 11 de septiembre, el apoyo era casi que unánime. Entonces, cuando esas condiciones se dan, el primer soldado americano pisa el terreno, hay la primera baja, el pueblo más bien le dice, tenemos que ir hasta el final. Si no hay esta coherencia entre los tres factores, a lo que hay las primeras bajas, más bien empiezan a echarle la culpa al que los metió en esa guerra. Y por eso soy escéptico de que esa intervención terrestre se dé. Y creo yo que sin una intervención terrestre no podrán sacar el régimen de chavista, de Maduro, no podrá haber cambio de régimen. Y creo yo que esto se trata de un bluff, de demostrar mucho poder para que el régimen se asuste, tal vez para que le entregue toda la industria petrolera. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la posición que ha asumido la clase política opositora, que ha guardado silencio respecto a las declaraciones de Donald Trump, respecto a los últimos acontecimientos, y tu opinión con respecto también a esos degeneradores de opinión que lamentablemente quieren hacer del caso venezolano algo parecido a lo que hizo con Cuba el exilio cubano? Mira, nefasto, realmente nefasto. Yo estoy viendo lo peor de la oposición venezolana. Yo no me esperaba ver tanto. Porque indistintamente de la posición ideológica que uno tenga, indistintamente de incluso de los traumas que hayamos tenido en Venezuela, hemos vivido un proceso muy difícil. Hoy en día creo que el error no estuvo en una sola parte. Y de hecho creo que de ambas partes pusieron mucho de sí para llevarnos a este abismo, y hoy en día no sé incluso cuál fue la culpable o la peor por la actitud que yo estoy viendo. Y aquí es donde voy, indistintamente de la opinión que tenga, inclusive aún así en tu ideología haya que privatizar el petróleo, no puedes bajo ningún concepto
y mucho menos si aspiras a liderar al país, permitir que el presidente de otro país diga que las riquezas de tu país son de él. Eso no lo puedes permitir bajo ningún concepto, indistintamente de la situación en la que esté el país. Porque si no eres para defender las riquezas de tu país, no mereces gobernar. Y se quedará el que se quedará. Pero si no eres para defender las riquezas de tu país, no eres ni siquiera para defender la soberanía de tu país, ni siquiera por un tuit, no mereces gobernar. Y creo que sería lo mejor que no gobiernes, porque da mucho miedo de pensar solamente lo que harías una vez que llegues, o lo que dejarías de hacer, que sería peor. Y aquí vuelvo al caso de Ucrania. Cuando Trump propuso el acuerdo de minerales, el editor de defensa del Wall Street Journal es un ucraniano. El editor de defensa. Él es ucraniano, por supuesto, pro-ucraniano, antirruso y todo lo que tú quieras. Y cuando hizo ese acuerdo Trump y lo publicó, él fue el primero que dijo: este acuerdo en Ucrania no va a ser aprobado porque nadie va a permitir, más allá de Zelensky, que se entreguen todos los recursos de Ucrania después de haber luchado contra los rusos así de gratis a Donald Trump. Y si Zelensky, y dice, si Zelensky lo permitiera, sería destituido automáticamente por los políticos o por los militares. Y literalmente eso pasó. Por supuesto que le rechazaron ese acuerdo. Donald Trump amenazó 1.000 millones de veces que entonces los iba a dejar solo, que iba a temblar Ucrania, pero hombre, no puede firmar eso. Aún así estás perdiendo la guerra, pero es que lo que estaba proponiendo Donald Trump era inadmisible. Y eso es lo mismo que está proponiendo en Venezuela. Y cuando veo el silencio de la dirigencia opositora y algo que me tiene más aterrado aún, ojo, con estos actos de piratería, estas incautaciones de petróleo, porque hacen un acto de piratería, incautan el petrolero, le preguntan a Donald Trump, ¿y ahora qué van a hacer con ese petróleo? Y él dice, bueno, nos lo vamos a quedar. O sea, te robaste descaradamente el petróleo de los venezolanos. Ni siquiera es que dijiste, lo voy a poner en una cuenta, aunque sea mentira, pero lo voy a poner en una cuenta y cuando haya un cambio de régimen, yo se lo entrego todo al venezolano. No, o sea, yo me lo quedo. Pero, ojo, eso es impactante, pero lo que más me ha impactado a mí, porque por más que sea él es un presidente extranjero, un depredador, lo que más me ha impactado a mí es ver a venezolanos festejar eso. Verlos festejar. Y ahí es donde yo digo, esto no doy crédito a lo que estoy viendo. No doy crédito a lo que estoy viendo. Porque aún así tú odias a Maduro con toda tu ira. Pero es que le están robando el petróleo a Venezuela. Y cuando los americanos dicen, ese petróleo es mío, sí, eso es de usted. Y además que lo está haciendo el mismo tipo que ha dicho, y me perdona la expresión, pero es una cita textual, que eres una mierda, que ha hablado de países de mierda, y dice que lo que quiere es noruego. Tú no eres noruego, y de paso te quita el TPS porque no quiere mierda. O sea, te está expulsando a ti, el tipo que dice que no quiere nada contigo, y tú estás a favor de que el tipo robe el petróleo de Venezuela y lo aplaude. No, yo no doy crédito. Prácticamente están pisoteando nuestra soberanía, nos están tratando como lo peor de lo peor, y lo peor aún es ver a mucha de esa dirigencia opositora decir, ¿saben qué? Miren, no importa, porque mucho de ese petróleo no lo ven los venezolanos, sino que se pierde en la trama de corrupción de la principal empresa del Estado. ¿Qué tan cierto tú crees que sea esto? Es cierto que hay mucha corrupción en Venezuela. Vamos a estar claros que es cierto. Pero algo que le dije, es peor cuando el petróleo te lo roba un extranjero o cuando te lo roba un nacional. Si tú no sabes diferenciar un nacional de un extranjero, no hay sentido de nacionalidad. Cuando te roba, cuando un nacional hace corrupción en tu país, es nefasto, tú lo debes buscar, lo debes juzgar. Cuando es un extranjero, estamos hablando de un saqueo que te hace un extranjero vilmente. Y si hay una diferencia entre el ladrón extranjero y el nacional, tienes que hacer la diferencia entre la nacionalidad. Y si tú como venezolano apoyas el saqueo que hace un extranjero, automáticamente eres un traidor a la patria. Y en los países serios, la traición a la patria en tiempos de guerra se juzga con la pena de muerte.
No quiero decir más, pero simplemente lo pongo sobre el tapete. Estados Unidos no está utilizando ese petróleo para liberar a Venezuela ni para mejorarlo. Lo está usando para someter a Venezuela y saquearla, literal. Venezuela en estos momentos, el venezolano está de alguna forma en guerra también con Donald Trump, tanto dentro de Estados Unidos como afuera. Si eso usted lo quiere tomar como que eso quiere decir que me tengo que aliar con el gobierno o no, usted lo toma como quiera. Si usted quiere, no se líe con Maduro. Si usted quiere, mantenga su posición, pero tiene que entender que en la vida no es necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A veces el enemigo de tu enemigo también es tu enemigo, incluso hasta peor. A veces es tu enemigo peor. Y es lo que está pasando en estos momentos con Donald Trump y el petróleo. Adicionalmente, tengo que decir algo que también me tiene un poco, digamos, descorazonado con lo que estoy viendo de mis connacionales. Sí es cierto que hay mucha corrupción en Venezuela, si no, no estaríamos en el abismo que estamos. Pero también es cierto que Venezuela es un país que depende de las importaciones. Y lo que son las medicinas, insumos agrícolas, alimentos, se importan. Y se importan con el dinero que proviene pues, de la principal actividad económica del país, que es el petróleo. Y a mí hay quienes me están diciendo, no, porque el dinero del petróleo no se utiliza para importar eso. Bueno, entonces, ¿con qué dinero se importa eso? Me han llegado a decir la estupidez de que el Estado se financia imprimiendo moneda. ¿Quiere decir que están importando con bolívares? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Están utilizando dólares. ¿Que de dónde vienen esos dólares? Pues de la actividad económica del país, con las exportaciones. Y Venezuela es un país eminentemente exportador de petróleo. Donald Trump lo que está haciendo, y esta es la estrategia del exilio cubano en Miami, que el exilio venezolano en Miami la está replicando, y tengo miedo porque esto se va a cubanizar, tanto a lo interno como a lo externo. La estrategia es estrangular al pueblo para ver si este se inmola, hacer un cambio de régimen, y después ellos por supuesto que regresan a gobernar de lo más tranquilos, porque de paso es la gente que pues muy culta, que estudió afuera, sacó un título en el exterior y viene por supuesto a darles las luces al país. Por supuesto, eso es su visión, pero por supuesto que no derramaron sangre, no se calaron las sanciones, la pobreza, no se calaron nada de eso. Que no supo administrar las empresas del Estado ante el interinato, ¿cree que puede gobernar el país? No, por supuesto que no. Yo lo decía de forma sarcástica, no quiero que me malinterpreten. Pero ¿a dónde iba? Esa es la estrategia, y eso es lo que estaba buscando Donald Trump. Va a sumir a Venezuela en una crisis mayor, humanitaria, para que Venezuela como país se da sus exigencias. Sea que el régimen le entregue toda la industria petrolera, inclusive, cuidado, y sino minera, y que por supuesto los americanos se quedan con el 100%, porque no va a hacer nada mitad y mitad ni nada de eso, cosa que no va a hacer el chavismo, o que haya un estallido social, que vaya todo el mundo desesperado a Miraflores a sacar a Maduro y poner a María Corina, y por supuesto ellos regresan de Oslo o de donde estén a gobernar tranquilamente. Pero esa es que tampoco creo que pase, pero y esa es la estrategia de los cubanos en Miami con Cuba, y por eso nunca le han quitado las sanciones a Cuba, nunca. Y por eso Vietnam sí salió adelante después de su guerra con Estados Unidos, a pesar de que sigue gobernado por el Partido Comunista de Vietnam, y no Cuba, porque no hay exilio vietnamita en Miami. Sí hay exilio cubano en Miami, y hay exilio venezolano en Miami. Y mi miedo con la cubanización es que estos exilios van a estar presionando constantemente para que haya siempre un bloqueo, una sanción, lo que sea, en Estados Unidos, y mantener al país aislado. Te voy a poner una anécdota. Escucha, mira esta anécdota. Era el año 2018, creo. Sí, ya habían empezado las sanciones, todo esto, 2018. Yo estoy fuera de Venezuela desde el 2015. Era el 2018, 2019, alguno de esos 2 años. Necesitaba un documento en Venezuela, y por supuesto uno busca un gestor. Y esta muchacha se porta muy bien, me hace el documento, y en ese momento había una empresa que se llamaba TransferWise, que todavía existen, pero le cambiaron un poco el nombre,
y yo le pago a esta muchacha por TransferWise. Le mando unos dólares. Y cometí un error que puse para fulanita. Y en eso me llamaron de TransferWise. Mira, ¿y quién es fulanita? No, una muchacha que me hizo tal cosa. ¿Y dónde vive? En Venezuela. Ah, ok, trancaron. A los 3 días recibo un email diciendo que me van a cerrar la cuenta. Y le digo, ¿por qué? No, porque para evitar problemas, no vaya a ser que uno esté incumpliendo las sanciones, nosotros no hacemos ninguna operación hacia Venezuela. Me cerraron la cuenta. Y esto lo digo porque todas estas sanciones terminan haciendo que pague el país en general. Cuando esta gente en Miami dice, vamos a presionar para que sancionen a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez y a sus familiares, ¿cuántos Rodríguez no hay en Venezuela? ¿Ustedes creen que una empresa en Estados Unidos que vea a un venezolano talentoso, su currículum de apellido Rodríguez, va a contratar a un servicio de inteligencia para ver si usted es o no primo de Delcy Rodríguez? No, corta por lo sano, no lo contrata. Y así va a terminar pasando con todo. Lo digo porque estas sanciones terminan perjudicando al país en general. Eso lo sabe la gente de Miami, no les importa, porque el venezolano que está, digamos, en Venezuela es carne de cañón. Entonces van a seguir presionando para estas políticas para ver si él se inmola. En este escenario, usted, el que está en Venezuela, es el misil. El misil no es el que va a tirar Trump hacia Caracas, sino que la idea es que usted sea el propio misil para hacer un cambio de régimen. ¿Cuál crees que sea la respuesta del gobierno nacional frente a estas acciones? En los próximos años, porque esto obliga a repensar, a replantearse muchas cosas dentro de la fila del PSUV. La misma que han tenido desde que llegaron. Ponerse firme y resistir. Resistir. Ellos creen que Estados Unidos no se va a meter por tierra, así que pues se van a plantar ahí. Si Estados Unidos se mete por tierra y llega hasta Caracas, que no creo que lo haga, pues se irán a otra parte del país, pero su estrategia siempre es mantenerse hasta el final, tratar de ganar tiempo. Desde ese punto de vista ellos no la tienen tan mal. Creo que el tiempo corre en contra de Donald Trump. Su política ha dejado mucho que desear y creo que hay mucho descontento en Estados Unidos. Podría darse el caso de que en noviembre del año pasado, del año que viene, en las elecciones de medio término, los demócratas ganen el legislativo, o al menos una de las dos cámaras, y eso de alguna forma pondría fin a la presidencia de Donald Trump, no porque él sale automáticamente, sino porque ya los demócratas podrían bloquearle. Y digamos que en estos momentos es una ilusión hablar de políticas bipartidistas en Estados Unidos. Son dos partidos que cada vez se desagradan más mutuamente. Así que desde ese punto de vista el gobierno va a resistir. Ya el gobierno resistió la crisis de los años 2017, 2019, todo este tipo de sanciones. Es probable que hayan conseguido mecanismos para que una vez llegado a este bloqueo puedan resistirlo incluso de forma un poco más suave. Pronostico yo que el país va a vivir una crisis económica muy profunda, pero probablemente no igual a la de los años 2017-2019. Eso quiere decir que el gobierno va a poder resistir la ola. Y pues de aquí a lo que venga más adelante, el gobierno ya verá qué hace. Pero hay un detalle: el mundo está cambiando y cada vez más fuerte. De hecho, el dólar es una moneda cada vez menos poderosa y por eso el oro y la plata están subiendo a grandes niveles. Yo no te puedo decir cuándo va a estallar la burbuja del dólar o cuándo va a caer. Tal vez sea una caída muy paulatina, tal vez sea un colapso de un momento a otro. No soy economista, eso yo no lo sé. Pero lo que te puedo decir es que incluso el sistema financiero mundial está cambiando fuertemente. Y es cosa de tiempo para que los chinos, que tienen una ventaja, pero que a veces es un problema para sus aliados, que son demasiado pacientes, popularicen UnionPay. UnionPay es la versión china de Mastercard y Visa. Ya lo están empezando a popularizar gracias a las sanciones con los rusos. Le están dando acceso a los rusos a UnionPay. Pero el hecho es que es cosa de tiempo para que los chinos, digamos, terminen de abrir su banca
y sus sistemas de bono, y los países pueden independizarse por completo de la economía norteamericana y de la utilización del dólar, etcétera. Ya el mercado de Shanghái está emitiendo bonos de deuda para Rusia y ciertos países, pero es cosa de tiempo para que Shanghái lo haga a nivel mundial. Entonces, si el chavismo sobrevive esta última ola de sanciones y de bloqueo, creo que va a salir más bien muy fortalecido a largo plazo y digamos que las aguas van a volver a la normalidad, pero favorable para ellos. Pero tienen que resistir este año. Yo creo que Estados Unidos está haciendo una apuesta demasiado pesada. Creo yo que cuando tú haces una jugada que no compagina con tu estrategia de seguridad nacional, sino por cuestiones más que todo electoreras y políticas pero partidistas, esto termina fracasando. Porque no hay una verdadera coherencia entre todos los sectores del Estado norteamericano para implantarla y llevarla a cabo. En estos momentos se habla mucho de la distribución de esferas de influencia entre Rusia, China y Estados Unidos. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que llegaron a ciertos entendimientos de hasta dónde intervenir, pero hasta estos momentos los rusos y los chinos no han abandonado a Venezuela. Solo que nunca hubo un acuerdo de defensa mutua. Y creo que nunca lo ofrecieron ni los rusos ni los chinos. Desde ese punto de vista son más sinceros que los norteamericanos cuando ofrecen apoyo total a un país y después no lo dan. Pero ¿a dónde quiero llegar? Si de aquí a unos años el régimen chavista se mantiene firme en Venezuela, es decir, que Estados Unidos no lo logró sacar y no logró demostrar que el Caribe era de ellos, e inclusive, ojo, a las elecciones en Colombia, que pudiese darse una sorpresa desagradable para Estados Unidos, pero los rusos sí consiguen su objetivo en Ucrania, que es muy probable, y cuidado y si no los chinos en el en Asia, entonces, digamos, el peso geopolítico de Estados Unidos va a verse seriamente debilitado. Bueno, César, un placer tenerte en este espacio. Esperamos tenerte próximamente para seguir conversando sobre estos temas. Gracias por tu tiempo y por brindarnos luces en un tema tan controversial y donde hay una serie de dudas y mucha desinformación al respecto.